Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a mi canal, soy la Bruja Rubia, espero que estéis genial. Hoy os traigo un interactivo en el que vamos a preguntar cómo y cuándo te llega el amor, un amor nuevo. Ojo que esta vez, voy a hacer un interactivo más dirigido a solteros, a personas que quieren encontrar nuevo amor, ¿vale? Antes de nada, como siempre, muchísimas gracias por vuestras muestras de cariño, likes, comentarios, por compartir mis vídeos, gracias por estar ahí. Bienvenidos a los nuevos suscriptores. Si no te has suscrito, te invito a que lo hagas, a que actives la campanita para que cuando suba un vídeo te llegue la notificación. También te invito a que te unas a mi aquelarre, es una comunidad que acabo de crear recientemente por un precio bastante asequible. Tendrás acceso a 2 interactivos más a la semana de una media hora. Pongo también encuestas para seleccionar los temas y acceso anticipado a los interactivos de los lunes y los jueves del canal. Gracias de verdad a todos por estar ahí. Recordad también que la agenda de las consultas privadas ahora mismo está cerrada. La abriré cuando vuelva de vacaciones el 16 de octubre. Del 1 al 15 de octubre estaré de vacaciones, pero bueno, no va a afectar ni a los vídeos, ni a los interactivos, ni a la aquelarre. Voy a seguir igual, ¿no? Igual voy a interactuar igual menos esos días con vosotros en el canal, pero voy a seguir pendiente de ello, ¿vale? Gracias, de verdad. Recordad que os dejo en la cajita de descripción los tiempos de cada opción y los taros y oráculos que utilizo en el interactivo. Vamos con las opciones. La primera opción, bruja morada, con el tarot Elemental Wisdom. Opción número 2, bruja verde, con el tarot Fairy Tail. Opción número 3, bruja rosa, con el tarot Fairy Tail Journey. Uh, que se me ha caído la cara. Vale, os dejo unos segundos para que lo penséis. Recordad que podéis parar en interactivo si necesitáis más tiempo. Opción número 1, bruja morada, bienvenido, bienvenida a tu lectura. Vamos a ver cómo y cuándo te llega el nuevo amor, un nuevo amor a tu vida. Vamos a ver, opción número 1, bruja morada, cómo y cuándo te llega el amor, un nuevo amor. Bueno, siento que a veces es como que tú has desistido de encontrar a alguien que merezca la pena, ¿no? La justicia me habla aquí de que te apetece que venga alguien, pero equilibrado o equilibrada, alguien que sepa lo que quiere, alguien centrado, centrada, que no juegue con tus sentimientos o con tus emociones, que sea responsablemente afectivo, que sea una persona empática y que verdaderamente te ofrezca algo de corazón y que además, pues sea consecuente con sus actos, ¿no? Porque hoy en día hay muchas personas que te ofrecen cosas, bueno, no solo a ti, a mucha gente y luego pues a lo mejor no es lo que dicen, ¿no? O lo enmascaran. ¿Ves? Me habla mucho de eso, de que tú te has aferrado a personas en momentos en las que tenían muchas cargas a la hora de avanzar contigo, te han prometido, pues eso, que esto sería diferente a su actitud, a cómo han actuado contigo, ¿no? Y yo siento que te han mentido, te han manipulado, has estado enganchada o enganchado a personas tóxicas en el amor, personas que no te han correspondido como a ti te gustaría, o que a lo mejor te han dicho que sí que quieren una relación estable contigo y era mentira, o había cargas ahí y no terminaban de avanzar, ¿no? O de decidirte, o de decidirse por ti. Entonces veo que estás ahora mismo en un momento de bastante calma en el sentido de decir, mira, prefiero estar sola o solo que mal acompañado o mal acompañada. Yo veo que sí que es verdad que quieres a alguien que venga, alguien equilibrado y alguien que sepa lo que quiere, ¿no? Porque estás cansada de gente que juega contigo, de gente que no, al final no concreta nada, puede ser que te maree y luego pues vaya y venga y no concrete nada. Bueno, veo que todavía va a tardar un poquito esta persona, ¿vale? Me hablan aquí de este caballero de oros, pienso que y siento que estás trabajando en ti,
que te estás empoderando, tiene que ser una relación muy equilibrada. Yo siento que en muchos de los casos te gustaría, bueno, pues tener una relación sana, estable, incluso tener hijos en algunos de los casos. Si no resuena esto contigo porque no quieres tener hijos, entonces óbvialo. Este mensaje no es para ti. Si esta opción tampoco resuena, puedes elegir otra opción. Me dejáis en comentarios, no me ha resonado nada. Vale, sois muchísimas personas. Escojo otra opción. Elegís por color de bruja, por mazo. Vale, sí, pero también te puedes equivocar. Tu intuición, bueno, te dice un mazo, vale, una opción. Pero si empiezas a escuchar esa opción y no resuena, elige otra. Incluso otros interactivos atemporales que hay en el canal, que a lo mejor sí que hay mensajes para ti. Puede haber mensajes en las tres opciones, en ninguna, tenerlo en cuenta, ¿vale? Bueno, sigo. Es alguien con el que quieres concretar una relación sana y estable, con el que quieres afianzar un vínculo muy, muy equilibrado, donde tú des, pero también recibas, donde haya bueno, pues un intercambio de energías sólido, ¿no? Y de intenciones. Este emperador me habla de que va a ser alguien muy, muy líder, una persona que puede ser incluso el padre de tus hijos, la madre de tus hijas, de tus hijos, si quieres tener descendencia con esta persona. Si no me habla ahí de algo sólido, algo estable, siento que es una persona que viene para ti para enseñarte lo que es el amor verdadero, para, pues eso, crear una vida en común contigo y materializar un deseo tuyo de concretar, como te he dicho antes, algo estable. Bueno, es una persona físicamente lo de siempre. Os voy a decir rasgos físicos, pero si no resuena contigo no pasa nada, ¿vale? Si toda la lectura en general resuena, aunque los rasgos físicos no encajen, es alguien, como os digo, en este interactivo estamos preguntando por gente nueva, ¿no? Entonces es una persona bueno, para algunos te diré que puede ser alguien con el que nunca has tenido nada también, ¿eh? No que sea nuevo, nuevo como tal que no le conozcas, pero que no has tenido nada con esta persona también, ¿eh? Para algunos. Para otros todavía no le conoces. Siento que es alguien que puede ser padre de familia, que puede tener hijos o madre. Una persona con el pelo castaño, los ojos tirando un poco a claros, castaños, para algunos son marrones, pero para otros tirando a claros. Puede ser que los tenga verdosos. Sí, veo eso. Una persona que puede ser que tenga una empresa o que sea, bueno, encargado, encargada de alguna empresa, alguien muy líder, alguien muy trabajador. eh, y yo siento que con esta persona vas a tener una relación sana y estable. Viene para ti como para cerrar un ciclo con el tema amoroso. Siento que le vas a llamar mucho la atención desde un primer momento. Puede ser, ya te digo, para algunos de los casos que esté en tu vida ya, pero no hayáis tenido nada. Por eso es un nuevo amor, ¿no? Es decir, porque seáis amigos y le conozcas ya. Para otros, siento que todavía no le conoces y va a llegar en las próximas semanas, meses. Bueno, le vas a encantar, le vas a gustar muchísimo, físicamente le vas a atraer muchísimo desde el primer momento que le conozcas o que os miréis, y aquí va a haber una atracción muy fuerte. Y siento que viene, no viene por casualidad, viene como para enseñarte lo que es el amor verdadero, la pasión, bueno, una persona que se va a interesar por ti, que te va a priorizar, que vas a ver el significado del amor con mayúsculas, ¿no? También me habla de dejar atrás a otra persona. Puede ser que tengas que romper con alguien o que estés con alguien ahora y rompas con esa persona. Es como un darte cuenta de que esa persona puede ser una persona con la que solo tienes pasión o una persona que va y viene y no te entrega lo que verdaderamente quieres. Me habla ahí como de romper antes con esta persona y después de un tiempo que llegue esta otra o que se materialice algo con esta otra persona, este emperador que te digo, que puede ser que ya esté en tu vida, pero no tengáis mucha relación, o seáis amigos, amigas, pero no haya pasado nada. Es que veo aquí otra persona que tienes que soltar. O bien porque estás con él o con ella, porque es una persona que tú tienes ahora mismo una relación y lo vas a dejar, o bien, pues bueno, tienes ahí una no relación de pareja, es una pareja o es alguien con quien hablas, que yo siento que esto se va a estancar y al final con el tiempo lo vas a terminar dejando porque hay muchos bloqueos y te da mucha escasez en el vínculo. Y luego ya se va a poder materializar esto con esta otra persona, con este emperador. Van a ir mejor las cosas con él, con ella, si le conoces ya, esto va a avanzar. A lo mejor le conoces solamente de, pues le ves en un sitio o hables un poquito, o, ¿vale? Para algunos. Y para otros no le conoces de nada. Veo esas dos opciones, ¿vale? Vamos a ver más. Opción número uno, bruja morada. ¿Cuándo y cómo conocerás el amor, el nuevo amor? Un nuevo amor. ¿Cuándo y cómo conocerás un nuevo amor? ¿Te llegará ese nuevo amor?
¿Dónde, cómo te llega? Bueno, va a ser una persona con la que vas a tener mucha afinidad, va a ser un tesoro para ti y tú para él o para ella. Siento que va a haber ahí mucha compenetración. Esta persona, si le conoces ya o la conoces, te observa, no ha ocurrido nada, no te ha dicho que tiene sentimientos por ti, pero esto va a avanzar, ¿no? Siento que hay otra persona que no es para ti, de la que te tienes que deshacer o de la que tienes que soltar, como te he dicho antes. Y con esta persona nueva que viene, porque para algunos veo que es nueva y no le conoces todavía, va a haber muchas bendiciones, ¿vale? Va a haber muchas bendiciones, siento que vas a estar súper bien con él o con ella, vais a disfrutar mucho de momentos, vais a tener muchas afinidades en común, ¿no? Muchos, pues a lo mejor, gustos en común, eh, sí, muchas afinidades. Os va a gustar como el mismo tema, vais a tener muchos temas de conversación, porque sois como muy afines, ¿no? De forma de ser también. En el momento que tú estés preparada, preparado, va a llegar esta persona o bien le vas a conocer porque no le conoces, o bien esta persona que ya conoces se va a acercar a ti más, ¿no? Vais a empezar a sentir más. Porque yo ahora veo que a lo mejor es alguien que te encuentras o alguien que no, eso todavía no ha cuajado, ¿no? O a lo mejor es un amigo, pero, o una amiga, un compañero de trabajo, compañera, pero habláis muy poquito. Yo siento que va a ser una relación muy compenetrada, muy equilibrada. Vas a recibir mucho de esta persona, pero también vas a dar mucho. O sea, va a ser una relación muy equilibrada y muy, pues que vais a estar como muy compenetrados, compenetradas, y esta persona va a estar muy interesado, interesada en ti, ¿eh? Y va a ser mutuo, va a ser algo recíproco, algo mutuo. Vamos a ver. Opción número uno, bruja morada. ¿Cómo y cuándo te llega el amor? ¿Cómo y cuándo te llega el amor? El nuevo amor. Un nuevo amor. ¿Cómo y cuándo te llega un nuevo amor? Vamos a ver con los ángeles del amor. Picardía. Deje que el espíritu travieso infantil que lleva adentro se manifieste para encontrar el amor. Es como que vas a tener mucho tonteo con esta persona, ¿no? Mucha picardía, mucho. Os vais a llevar muy bien. Quieras a sí mismo primero, respetándose a sí mismo, a sí misma, se vuelve más atractivo, atractiva. Primero también tienes que trabajar en la autoestima si la tienes tocada. Finanzas y trabajo. Su vida amorosa pasa en este momento por problemas financieros. Puede ser también que esta persona la conozcas, si no le conoces, en el área laboral, ¿vale? Siento que vienes también de problemas a lo mejor en el trabajo o problemas financieros o esta persona, pero bueno, yo siento que también se va a solucionar, ¿eh? Engaño. En esta relación uno de los dos porta la máscara del engaño. Te han engañado anteriormente o a esta persona, te has sentido decepcionada, decepcionado en amor muchas veces y me están hablando de que tienes que soltar, tienes que avanzar y bueno, porque te hayan engañado una vez no significa que te engañen siempre, así que también tienes que confiar porque si no, bueno, pues esta relación no va a fluir como a ti te gustaría, ¿no? Vamos a ver. Opción número uno, bruja morada. ¿Cómo y cuándo conocerás el amor, el nuevo amor? ¿Cómo y cuándo te llegará un nuevo amor? Desplazamiento, distancia geográfica. Puede ser que viva lejos de ti o que esta persona se desplace bastante, haga varios desplazamientos igual en su trabajo o viaje por el, por el tema laboral, a lo mejor, ¿no? O también puede ser que estéis en distancia. Cuando esto empiece a darse, adiós a la rutina. Vas a hacer muchos planes con él, con ella, ¿vale? Puede ser que este hombre, esta mujer, tenga el pelo un poquitín más claro. Yo es que le veo castaño, un pelo así, pero para algunos puede ser que sea un poco rubio o rubia o que tenga incluso alguna cana, ¿vale? Para algunos. Adáptalo. Es que el tema de los rasgos físicos es que me llegan muchas cosas. Entonces, si físicamente no te encaja, no te preocupes, ¿vale? Porque es que sois muchas personas, no es una lectura privada, personal. Vas a recibir señales de que esta persona es la correcta. Y también te digo, puede ser que haya ahí alguna persona que sea mala influencia para ti, que a lo mejor te diga algo sobre el tema del amor, pues no vas a encontrar a la persona adecuada, pues tal, no escuches a los demás, porque veo ahí a alguien que no es muy bueno para ti en tema del amor. A lo mejor tiene envidia, igual es una amiga, un amigo, alguien de tu entorno. Bueno, cuando estés con él vas a sentir o con ella una fusión de sentimientos, vas a sentirte súper feliz, pero también a la vez te va a entrar miedo. Es como, wow, esto que me está pasando que es tan bonito, ¿no? Tan intenso. Relación discreta secreta. Puede ser que al principio empecéis con una relación secreta, discreta, que no se lo contéis a mucha gente, ¿no?
Siento que puede ser que tengas ahí también influencia de tu familia o de su familia, pues que a lo mejor relaciones no hayan ido bien, también de algunas parejas, porque el peso de la familia también me puede estar hablando de la madre de sus hijos, el padre de sus hijos, ¿vale? Vamos a ver. Opción número uno, bruja morada. ¿Cómo y cuándo conocerás el amor? Te llegará un nuevo amor. ¿Cómo y cuándo te llegará un nuevo amor? Opción número uno, bruja morada. ¿Cómo y cuándo te llegará un nuevo amor? Bueno, has tenido cargas, lo has pasado mal en el amor, pero te dicen que sueltes, que va a llegar esa persona indicada para ti. Yo siento que aquí va a haber mucha pasión. Siento que aquí los obstáculos con esta persona se van a disolver totalmente. Esta persona va a poner todo de su parte para estar contigo. Yo veo aquí una conexión muy marcada. Te dicen que no pierdas la esperanza, que fluyas, que sueltes, que no estés pendiente de cuándo llegará, cómo llegará. Pues es que no llega, porque cuanto más estemos así, más bloqueamos la energía. Muchas veces en consultas privadas hay veces que os digo cosas y luego no salen por eso, ¿no? Porque bloqueamos esa energía a la hora de que llegue un amor, ¿no? Si tú estás muy pendiente de cómo llegará, cuándo llegará, pues es que no llega, pues fíjate, no sé quién tiene pareja y yo no, lo bloqueas, ¿vale? Así que suelta, fluye. Yo veo un compromiso con esta persona estable. Siento que vas a tener mucha compenetración, os vais a contar secretos. Esta persona es muy detallista, va a tener detalles muy buenos contigo y va a alejar tus miedos, tus dudas. Te va a venir además muy bien en el tema salud, físicamente. Vas a estar como muy tranquila con él, muy tranquilo. Vas a saber qué es esa persona, con él o con ella. Y yo veo convivencia en muchos de los casos, o que vayas a su casa, que él vaya a la tuya, o ella. Veo ahí compromiso serio y estable. Vamos a ver más. Opción número uno, bruja morada. ¿Cómo y cuándo conocerás el amor? Te llegará un nuevo amor. ¿Cómo y cuándo te llegará un nuevo amor? Siento que va a llegar en las próximas semanas, ¿eh? Meses. Mira, sorpresa. Se avecinan sorpresas románticas. Esté abierto a ellas. Tiempo a solas, pasa algún tiempo a solas, te ayudará a ganar claridad en tu relación. También te digo que necesitas tiempo a solas y subir tu autoestima. Secretos. Algo se te oculta, alguien no está siendo sincero. Si conoces a esa persona, está ya sintiendo algo por ti. Y ahí en el aire se nota. Va a tardar un tiempo en decirte lo que siente. Y si le vas a conocer en los próximos días, meses, también va a tardar un poco en abrirse a ti, ¿eh? Siento que, bueno, que va poco a poco. Atracción, estás atrayendo a tu vida a la persona adecuada en el momento adecuado. Así que confía, ¿vale? Vale, vamos a ver cuándo te llegará. Yo siento que lo vas a conocer por amistades, a través de amistades o del trabajo, a través de otras personas, me dicen, ¿eh? Si no le conoces todavía. Porque ya te digo que hay para algunos que sí que le conoces, pero no se ha dado todavía. Nunca ha pasado nada entre vosotros. Sois amigos, amigas o compañeros de trabajo, compañeras, así que adaptalo porque veo esos dos casos. Si es un nuevo amor, le vas a conocer próximamente, en las próximas semanas, meses, y vas a conocerlo a través de alguien. Pueden ser compañeros de trabajo, algún compañero que te lo presente, o que lo conozcas a través del trabajo, algún amigo, a través de otras terceras personas, me dicen. Vamos a ver cuándo te llegará la. Vamos a concretar un poco más. Opción número uno, bruja morada. ¿Cuándo te llegará el amor? ¿Cuándo te llegará el amor? Noviembre. Para muchos en noviembre, sois muchas personas, pero mira, fíjate, estamos en septiembre, o sea que en un par de meses esto, si conoces a esa persona ya empezaría a ir a más en noviembre, y si no conoces a esa persona, pues estarías sobre esta. Para algunos puede que llegue antes. Es que el tema del tiempo, lo que os digo siempre, en el tarot es algo, bueno, aproximado, ¿no? No vale la pena esperar. Hay alguien ahí que tienes que soltar, o esta persona, ¿vale? Porque hay alguien ahí por el que está esperando, por la que está esperando, a lo mejor unas parejas, a lo mejor ahora tiene pareja, o tú. Yo siento que esto al final no vale la pena esperar y también me dicen un poco que el tiempo es relativo y que depende un poco de ti lo que tardes en soltar a esta persona también y luego en construirte, ¿no? En subir tu autoestima, tu amor propio. Pero bueno, en cualquier caso, bueno, me están diciendo eso, ya sabes que es algo relativo el tiempo y es algo aproximado, que para algunos igual llega antes y para otros después. Pero bueno, me dicen por noviembre. Por noviembre se va a empezar a dar algo con esta persona, se va a empezar a materializar más las cosas y a concretar más todo. Vamos a sacar por último un consejo para ti, opción número uno, bruja morada, un consejo para ti, opción número uno, bruja morada, un consejo para ti.
Flores, sé sincera contigo misma, contigo mismo. ¿Qué quieres construir en tu vida? Sé sincera. También sé auténtica. Di no a lo que no te gusta o con lo que no conectas, ¿no? Y sé sincera. Interioriza tus deseos, tu felicidad, también me dicen. Vamos a ver qué se me cae en el fondo. Oro, no necesitas que otro te arregle. No necesitas que nadie te arregle. Tienes que sanar, tienes que avanzar tú sola, tú solo, y luego ya llegar a esta persona adecuada para ti y subir tu autoestima, también me están diciendo. Así que bueno, también tienes que hacer un trabajo un poco de soltar a una persona, a lo mejor ya has roto con él o con ella, puede ser que la otra persona también, la que viene para ti, pero es un trabajo de soltar y a lo mejor no estás con esta persona, pero hay todavía una energía de enganche, me dicen, con ese diablo que me salió al principio y ese 7 de espadas, ¿no? Opción número uno, bruja morada. Pues hasta aquí tu lectura. Espero que te haya resonado, haberte ayudado. Si no concuerda con tu situación, escoge otra opción o puedes mirar otros otros interactivos, digo, otros interactivos atemporales en el canal. Te invito a que te unas a mi aquelarre por un precio bastante asequible. Tienes acceso a la semana a 2 interactivos exclusivos para miembros y también acceso anticipado a los vídeos del canal los lunes y los jueves, a los interactivos de los lunes y los jueves. Por favor, si te ha gustado, dame un like, coméntame, me ayuda para tener más visibilidad en YouTube, para seguir, bueno, me animáis muchísimo, así que lo valoro también y siempre os leo a todos, así que si quieres ponerme un comentario, darme un like, te lo agradezco enormemente, infinitamente. Muchas gracias por todo, gracias por tu cariño, por tu apoyo, por estar ahí, te mando un abrazo enorme, te deseo lo mejor y nos vemos en próximos interactivos. Hasta pronto. Opción número 2, Bruja Verde, bienvenido, bienvenida a tu lectura. Vamos a ver cómo y cuándo te llega un nuevo amor. Un nuevo amor puede ser alguien que ya conoces pero no ha pasado nada con él, o alguien o con ella, o alguien nuevo en tu vida, ¿vale? Voy a ver. Opción número 2, Bruja Verde, cómo y cuándo te llega el amor, un nuevo amor. Vamos a ver. Opción número 2, Bruja Verde, cómo y cuándo te llega el amor, un nuevo amor. Bueno, van las cosas muy lentas, porque yo veo aquí una ruptura, algo que te ha marcado muchísimo con este 10 de espadas, te veo ahora mismo con dolor, puede ser que acabes de soltar a una persona o que estés en proceso de soltarle o soltarla, ¿vale? Entonces veo que, bueno, que van las cosas un poco lentas, tienes ahí como muy marcada esa ruptura, o bien acabas de romper con esta persona, todavía tienes muy presente a alguien, porque veo ahí una decepción brutal con ese 10 de espadas, un final muy traumático, o bien a lo mejor todavía no has soltado a alguien, tienes que soltar a esa persona para que llegue alguien nuevo, pero me habla ahí de que no pierdas la esperanza, de que esto va a avanzar, de que no pierdas la esperanza, de que ahora sientes mucha indecisión. A lo mejor has soltado ya a esa persona hace unos meses o unos días y todavía estás, bueno, en esa energía de, bueno, de a ver hacia dónde va esto, ¿no? A ver si encuentro el amor verdadero. Pero te dicen con esta estrella que no pierdas la esperanza, ¿vale? Que luego se van a mover las cosas y que no pierdas la esperanza. También en algunos de los casos, para algunos, a ver, son interactivos generales, a ver, hay mensajes que son para ti, otros son para otras personas, entonces adáptalo y coge lo que te resuene, y si no te resuena nada, elige otra opción, porque me escribís muchos comentarios, no me resuena nada, pues elige otra opción, es que sois muchas personas, es imposible que resuene a todo el mundo. Si escoges una opción y no te resuena nada de nada, escoge otra opción. Puede haber mensajes en las tres opciones, en ninguna, porque sois muchos, no es una consulta personal dirigida a alguien en concreto. Entonces, para algunos puede ser que incluso estés con esa persona y haya un final en los próximos días, meses, ¿vale? Porque, bueno, también el tarot nos habla de las energías, pero las energías a veces pueden ser que estén a punto de ocurrir, ¿no? Esa ruptura, o que ya haya ocurrido antes, en el pasado. Entonces, adáptalo. Bueno, siento que vienes de momentos duros de soltar a alguien, ya te digo, o de alguien que tienes que soltar que todavía no has soltado. Una persona que yo siento que con él o con ella no han evolucionado las cosas como a ti te gustaría. Puede ser una pareja o alguien que habéis tenido algo, pero no se ha concretado algo como a ti te gustaría, ¿no? Yo veo que esta persona es como que no ha salido de su zona de confort o no ha avanzado contigo o esto os ha frustrado por algo. Te ha dado mucho quebradero de cabeza, vienes de ansiedad, de dormir mal. Siento que también es una persona como muy mental, es una persona que no te ha sabido querer bien, ¿no? No te ha sabido priorizarte, pero sí que me están hablando de que llega para ti un poco más adelante, las próximas semanas, meses,
Luego miraré a ver el tiempo cuando me dicen, pero también depende un poco de tu proceso y de tu evolución, porque el tiempo en las cartas no existe. Porque no, es que el tiempo es lineal, entonces al final en las cartas es muy complicado predecir el futuro exacto, el tiempo exacto, porque todo son energías y también depende un poco de ti, sois muchas personas, entonces para antes, para algunos llegará antes, para otros después, pero sí que me hablan de alguien con el que vas a tener ahí como mucha afinidad, mucha compenetración, es como que vas a sentir que eres muy afín a él o a ella, vas a crear un equipo, vas a crear una unión ahí muy fuerte, pero tienes que dejar tus miedos y tus dudas a un lado. Esta luna me habla de eso, ¿no? Siento que es una persona que le vas a gustar desde el primer momento, pero ya te digo que antes tienes que soltar a otra. O la has soltado ya y todavía está sanando, ¿vale? Porque veo todavía bloqueos. Esta persona va a luchar mucho por ti, esta persona van a ir poco a poco las cosas, pero va a ganarse tu confianza y vais a estar muy bien. Mira, aquí me sale. Es un hombre, una mujer muy empático, empática, que se va a poner en tu lugar, alguien que vais a hablar mucho de ciertos temas, vas a abrirte mucho a él o a ella, vas a hablarle desde el alma, ¿no? Vais a tener ahí como mucha comunicación. Siento que tú vas a intuir que esta persona es la correcta para ti. Físicamente, siento que es un hombre o una mujer. Si los rasgos físicos no coinciden, no te preocupes. Sois muchas personas, me llega mucha información en rasgos físicos, por eso no me gusta dar rasgos físicos en lecturas generales, porque es que me llega de todo, ¿no? De rasgos físicos. Si no te encajan los rasgos físicos, no te preocupes, ¿vale? No te preocupes. Si lo demás te encaja, esta opción es para ti. Siento que físicamente es un hombre bastante corpulento, si es hombre, bueno, bastante atlético, muy interesante, una persona, si es mujer, tiene un cuerpo bastante esbelto también. Siento que puede ser que le guste llevar tacones, que sea una persona como muy sensual, si es mujer, muy atractiva, atractivo también si es hombre. Y me habla ahí de una mujer o un hombre de pelo moreno, de pelo oscuro, y los ojos siento que también les tiene como marrones u oscuros, ¿vale? Para algunos casos tiene los ojos claros y el pelo oscuro, moreno, ¿vale? Para algunos. Adáptalo. Siento que es alguien nuevo que viene para ti, no le conoces en esta opción de nada, porque bueno, me puede también salir que es alguien que ya conoces, pero no ha surgido nada nunca, ¿no? O sea, es un nuevo amor para ti porque le puedes conocer, pero no habéis tenido nada. Este es un nuevo amor, esta persona es un nuevo amor para ti porque no le conoces de nada, ¿vale? Viene para ti. Y siento que es alguien muy empático, muy sensible también, que habla desde la verdad. Siento que vais a tener ahí muchas conversaciones. Estaba diciendo ya lo de las conversaciones y la comunicación, me estaba llegando muy alto y muy claro y ya me ha salido aquí las de espadas. Veo nuevos comienzos y siento que es un hombre que se va a abrir mucho a ti o una mujer que se va a adaptar mucho a tu situación. Siento que vais a compenetraros muy bien. Puede ser que tú también tengas hijos, o él o ella, sea padre o madre, pero siento que vais a crear ahí como algo muy familiar, una relación muy de pareja, muy unidos, unidas y que os vais a apoyar mutuamente mucho, ¿no? Eso es lo que me dicen. Vale, vamos a ver más. Opción número 2, bruja verde, cómo y cuándo te viene el amor, el nuevo amor, cómo y cuándo te viene el amor para ti, un nuevo amor, cómo y cuándo te viene para ti un nuevo amor. Bueno, vas a tener como mucha seguridad de que es la persona adecuada para ti con esta sabiduría profunda. Yo siento que viene para ti alguien, pero tienes que cerrar ciclos con otra persona, la historia interminable. Viene alguien como por suerte, ¿no? La serendipia me habla que está destinado a ser para ti. Es cuestión de tiempo, fíjate, tic-tac, es cuestión de tiempo que esta persona llegue. El destino, el destino os va a juntar, el destino os va a unir. Y yo siento que esta persona va a venir desde una postura de mucha asertividad hacia ti, desde hablar las cosas, va a haber mucha comunicación, mucha compenetración, y yo siento que esta persona va a venir desde la verdad también. Siento que le vas a conocer o la vas a conocer cuando menos te lo esperes, no se me llega mucho como por sorpresa, ¿eh? Mira, almas gemelas. Es que yo siento que va a haber aquí mucha compenetración, pero es verdad que me hablan de soltar a alguien. Hay alguien ahí que tienes que soltar con esta historia interminable, soltarle, cerrar ese ciclo con esa persona. Puede ser que ya lo hayas hecho, pero fíjate, almas gemelas y el 2 de copas. Esta persona es alguien.
que viene como por destino hacia ti. Alguien que, con el que vas a materializar una relación seria, estable y que vas a sentir que estáis hechos, pues, el uno para el otro, ¿no? Estáis hechos tal para cual, ¿no? Vamos a ver más. Opción número dos, bruja verde. ¿Cómo y cuándo conocerás ese nuevo amor? ¿Cómo y cuándo conocerás a un nuevo amor? Y ya te digo que no le conoces, ¿eh? Esta persona no le conoces, porque también me puede salir alguien que conoces, pero no se ha concretado nada, nunca habéis tenido nada. Mira, confianza. Esta situación necesita que tenga fe. Confía, confía, no te desanimes, no te desesperes, no pierdas la esperanza. Puede amar sin miedo, abra el corazón para dar y recibir las energías más elevadas de todas. Y recibir la energía más elevada de todas. El amor es una de las energías más elevadas. Compromiso. Yo veo un compromiso con esta persona. Su vida amorosa alcanza un nivel de compromiso superior. Un nivel superior de compromiso. Y expresa su amor. Láncese del primer paso. Esta persona se va a lanzar contigo. Te va a decir que te quiere, que te ama y que siente mucha afinidad hacia ti. Y yo veo que esto se va a dar, ¿eh? Pero van a ir las cosas despacio, esto también te digo, va a ganarse tu confianza, van a ir las cosas lentas. Opción número dos, bruja verde, ¿cómo y cuándo te llega el amor, el nuevo amor? ¿Cómo y cuándo te llega un nuevo amor? Hay bloqueos todavía, bloqueos kármicos que tienes que solucionar, saldar, sanar también. El peso de la familia puede ser que haya alguien de tu familia con el que tengas que solucionar algo o de su familia. Mira, encuentro en una fiesta, ¿vale? En muchos casos estoy viendo que le vas a conocer a través de una fiesta. Que tú vas a ir a algún evento o te van a invitar a algún sitio o vas a salir y te lo van a presentar o te lo vas a encontrar, ¿no? Y vais a empezar a hablar. Tienes miedo de repetir esquemas por tu pasado, relaciones tóxicas, relaciones, patrones limitantes, patrones repetitivos. No tengas miedo. Avanza, sigue. Adáptate a su ritmo emocional. Siento que esta persona va a llegar en el momento adecuado, en el momento preciso. No te precipites, no lo fuerces y no estés todo el tiempo pensando en eso. Llegará cuando tenga que llegar, cuando menos te lo esperes y en el momento perfecto. Si no, lo bloqueas, ¿vale? Alma gemela espiritual. Es una alma gemela tuya, es que está clarísimo. Puede ser que esta persona viaje, tenga desplazamientos a veces, le guste mucho también viajar por tema laboral o también que viva un poco más lejos de ti, ¿vale? Que haya un poco de distancia geográfica. Vale, vamos a ver más. Opción número dos, bruja verde, ¿cómo y cuándo te llega el nuevo amor? ¿Cómo y cuándo te llega un nuevo amor? Opción número dos, bruja verde. Yo veo incluso convivencia, o si no queréis ir a viviros juntos, pues veo que estés mucho tiempo en su casa o él en la tuya, ella en la tuya, al principio sobre todo, luego puede ser que ya formalicéis algo más serio. Pero bueno, van a ir las cosas lentas. Aquí veo como mucha atracción. También te dicen que vas a construir lo que quieres con esta persona, la relación que te quieres y que te mereces, pero tienes que cortar con antiguas relaciones, antiguos patrones repetitivos, no encasillarte en lo mismo, en el mismo tipo de personas, porque a ver, es que si quieres que las cosas se den de una manera diferente, tienes que hacer diferentes cosas, ¿no? Porque si sigues haciendo repitiendo los mismos patrones una y otra vez, vas a conseguir lo mismo, ¿no? Pues a lo mejor no pones límites o fijarte siempre en el mismo tipo de persona, en el mismo prototipo de hombre o de mujer, a lo mejor que sea infiel o a lo mejor alguien que no quiera nada estable. Si tú empiezas una relación con alguien y esa persona empieza a eh, comportarse de una manera extraña o hacer cosas que no te gustan, pon límites, porque son las banderas rojas que si al principio las empiezas a ver, luego ya ni te cuento, ¿vale? No avances con esa persona, ¿ves? Me habla de cargas, de obstáculos, de que cortes con todo eso, secretos también que a lo mejor ha podido tener otras personas contigo, que igual te han sido infieles o igual bueno, pues no se han comportado bien contigo. Yo veo que con esta persona vas a tener un compromiso que tienes tú el poder de decidir lo que quieres, seguir a lo mejor con relaciones tóxicas o verdaderamente empezar algo serio y estable, una persona que te quiera, una persona que te valore, una persona que tenga detalles contigo, que va a ser esta, la que yo estoy viendo ahora mismo. Vamos a ver más. Opción número dos, bruja verde, pero depende un poco de ti. Tú vas eligiendo lo que quieres en tu vida y vas marcando, eh, pues eso, tu destino con esas decisiones que vas tomando, ¿no?
Entonces, el destino, tenemos posibles futuros dependiendo de lo que vayamos eligiendo en cada momento, ¿no? Opción número 2, bruja verde. ¿Cómo y cuándo te llegará el amor, el nuevo amor? ¿Cómo y cuándo te llegará ese nuevo amor? Destino. El reencuentro con tu llama gemela es un acontecimiento destinado. Esto va a ser por destino, ya te lo llevo diciendo todo el rato. Sorpresa, se avecinan sorpresas románticas, esté abierto, abierta a ellas. Por sorpresa vas a conocer a esta persona. Toxicidad, las relaciones tóxicas pueden drenar tu energía y autoestima, sé consciente. Es que has tenido muchas relaciones tóxicas y drenan tu autoestima y tu energía. Al final es que no. Conexión, el amor es un puente que une las almas, valora estas conexiones. Va a ser una conexión brutal, esto que vas a tener con esta persona, y yo siento que está destinado a ser. O sea, esto es algo que viene por destino y que ya depende de ti el coger a esta persona y decir que quieres una relación con él o con ella, o seguir con esas relaciones tóxicas que has tenido. Pero yo siento que en la mayoría de los casos, obviamente, vas a elegir a esta persona. Vamos a ver las cartas del tiempo por concretar un poco el tiempo cuando te llega esta persona, pero ya te digo que depende un poco de cada uno. Hay personas que les llegan antes, otros después, dependiendo de en el momento vital que se encuentren, ¿no? Vamos a ver, socio número 2. Se me ha caído ya una carta, así que quiero ver qué se me queda en el fondo del mazo también. Opción número 2, bruja verde. ¿Cuándo conocerás a esta persona? ¿Cuándo conocerás a esta persona? Vale, voy a respetar esta carta que se me ha caído. Mira, primavera, ¿vale? Para algunos de vosotros ahora en septiembre es otoño. Si me estás viendo desde el otro hemisferio, es primavera. O sea que para las personas que empezaron la primavera, pues la vais a conocer próximamente en los próximos meses, que aquí es otoño, allí es primavera en el otro hemisferio. O sea que te diría, cuando empiece el otoño ahora en septiembre, que allí empezará la primavera, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, parte de diciembre. Si me estás viendo desde el otro hemisferio, o sea, desde el hemisferio como aquí en España que empieza el otoño, pues te diría que puede ser en la próxima primavera del año que viene o en momentos de mucho calor, ¿no? Quizás pues a primeros de año del año que viene. Yo lo veo que todavía te va a tardar un poco. Este nuevo amor, porque puede ser que tengas otras relaciones que no cuajen o que a lo mejor tengas personas que, bueno, que tienes ahí algo, pero como no pones límites, depende un poco también de los tiempos en los que estés, ¿no? De tu momento vital, que como te digo, cuando menos te lo esperas, ¿ves? Cuando menos te lo esperes va a llegar esta persona. Es que te lo llevo diciendo toda la lectura por sorpresa, es que esta persona va a llegar por sorpresa. Vale, vamos a sacar por último un consejo para ti. A ver qué te quieren decir. Opción número 2, bruja verde, un consejo para ti. Opción número 2, bruja verde. Juego de bruja, defiende tu postura. Defiende tu postura. Defiende es decir, no entres al trapo de estar con alguien que no te interesa o que no te interesa su comportamiento. No todo vale. Si ves cosas que no te gustan, si te falta el respeto, si no te trata bien, si no te prioriza, si no te quiere de verdad, como a ti te gustaría, porque hay gente que quiere pero no sabe querer bien. Defiende tu postura. Defiende tu postura y lo que quieres conseguir en tu vida para materializar esos deseos. Confianza, fruto del tiempo y del trabajo. Confía en ti, confía en el destino, confía mucho en sube esa autoestima, ¿no? Y confía que todo llegará en el momento perfecto, no te desanimes, no estés todo el día pensando cuándo llegará, cómo llegará, porque lo bloqueas, como te estoy diciendo, bloqueas el que llegue antes. Va a llegar cuando menos te lo esperes y cuando tú estés preparada, preparado para ello, ¿vale? Y la otra persona igual, si no, no saldría bien, es lo que me dicen. Opción número 2, bruja verde. Pues hasta aquí tu lectura. Espero que te haya resonado, haberte ayudado. Recuerda que son interactivos generales. Si no ha resonado contigo, pues esta no es tu opción. Escoge otra opción o puedes ver otros interactivos atemporales del canal. Te invito a que te unas a mi aquelarre. Bueno, es por un precio bastante asequible. Tienes acceso a 2 vídeos a la semana de una media hora, solo exclusivo para miembros, y también acceso anticipado a los interactivos del canal los lunes y los jueves. Lo he creado con mucho cariño, así que si te apetece, pues ya sabes. Por favor, si te ha gustado, regálame un like, un comentario, me ayuda a tener más visibilidad en YouTube, me anima a seguir adelante y también lo valoro muchísimo y lo agradezco mucho. Leo todos los comentarios, ¿vale? Te mando un abrazo enorme, te deseo lo mejor. Muchas gracias por tu apoyo, por tu cariño, por estar ahí y te deseo lo mejor. Que seas muy feliz. Nos vemos en próximos interactivos.
Hasta pronto. Opción número 3, Bruja Rosa, bienvenido, bienvenida a tu lectura. Vamos a ver cómo y cuándo te llega el amor, un nuevo amor. Puede ser que ya sea una persona que la conozcas y no hayas tenido nada con él o con ella, o puede ser alguien nuevo totalmente que no conozcas, ¿vale? Pero siempre es alguien con el que no has tenido nada. Por eso es un nuevo amor, ¿vale? Vamos a ver. Opción número 3, Bruja Rosa, ¿cómo y cuándo te llegará ese nuevo amor para ti? ¿Cómo y cuándo te llegará ese nuevo amor? Opción número 3, Bruja Rosa. Bueno, la emperatriz, te veo empoderada, empoderado, mirando hacia ti. También te dicen que tienes que crecer, avanzar, subir esa autoestima. Estás trabajando ya en ello para cerrar ciclos con ciertas personas y para no encasillarte siempre con el mismo prototipo de persona, pues a lo mejor tóxica o persona que no te sabe querer bien o que no te prioriza o que tiene a lo mejor hay obstáculos para avanzar contigo, ¿no? Me dicen. Pues yo te diría que ya tienes ahí a alguien, ¿eh? Ya tienes ahí a alguien, sí, ya tienes ahí a alguien que ya conoces y que siento que es como que ya estás empezando, está empezando ya a ver algo ahí, ¿eh? Yo en esta opción veo que es como que ya estáis es que yo te diría que te llega el amor ya, ya, porque estás ya conociendo a alguien. Es que en esta opción me sale eso clarísimo. Alguien con quien quieres concretar algo bastante serio, estable, puede ser que tenga hijos o tú si no quieres concretar una familia, tener hijos si te apetece, está en tu planteamiento de vida. Vuelvo a decir, son interactivos generales. Si no te resuena nada de lo que digo, selecciona otra opción. Si quieres a alguien nuevo, mira otras opciones, porque es que es así. El otro día alguien me puso un comentario, yo quiero a alguien nuevo, pues mira otra opción. Es que porque selecciones una opción por color de bruja o por el mazo, puede ser que te equivoques. Puede ser que tengas mensajes en las tres opciones, en ninguna. Sois muchas personas, ¿vale? Adáptalo. Cuando eliges una opción tienes que adaptar, pero si no te resuena nada, no es tu opción, coge otra. Si quieres un nuevo amor como tal, que no le conoces, selecciona otra opción, ¿vale? Porque entonces vas a encontrar mensajes en la primera o en la segunda opción. Selecciona otra. Porque esta es alguien que ya conoces y está empezando ya a surgir esa chispita. No habéis tenido todavía nada, por eso es el nuevo amor, pero está empezando ya a surgir esa chispita porque ya habláis bastante, ya hay una afinidad, ya hay algo, ¿no? Yo veo ahí que es alguien con quien quieres materializar una relación, puede ser incluso para muchos que quieras ser madre o padre con esta persona, porque te estés planteando tener un bebé y con esta persona se materialice y se den las cosas, ¿no? Aquí hay muchísima afinidad, fíjate, una conexión bastante brutal que la he sentido desde el primer momento y se están empezando a ver las cosas como por destino. En esta opción es que lo estoy viendo clarísimo, ¿ves? Por destino, es como que va a llegar esta persona, que ha llegado esta persona por destino y que se van a empezar a dar las cosas. Para algunos puede ser que esta persona incluso haya soltado recientemente a otra o incluso esté en pareja y la tenga que soltar en breve, ¿vale? Pero ya a esta persona le conoces y ya hay ahí un tonteo, una afinidad que ya está muy marcada. Para otros no tiene pareja ni nada y ya habéis empezado a hablar, ya se ha empezado a concretar algo, ¿no? No habéis tenido todavía nada, ¿eh? Súper importante. Pero estáis conociendo a esta persona. Yo siento que se va a afianzar mucho el vínculo, vais a crear ahí como un muy buen equipo. Viene también como por justicia divina a equilibrar el amor, a verdaderamente es un deseo que tú tienes y que lo vas a conseguir. Vale, físicamente, os voy a dar rasgos físicos, pero como te digo, si no encajan, no te preocupes porque puede ser que no encajen, ¿vale? En esta persona y que sí que sea esta persona, sois muchas. Sois muchos, es un interactivo general y me vienen muchos rasgos físicos. Yo siento que es alguien bastante atractivo, atractiva. Has tenido que dejar atrás a una persona con la que has tenido solo pasión, que te ha tratado bastante mal, ¿vale? Me llega mucho una persona con la que has tenido ahí algo que no se ha concretado nada o que a lo mejor podía concretarse algo y tú, o una pareja con la que solo ha habido pasión, tú tenías sentimientos por él o por ella y al final lo has soltado. Físicamente, como te digo, es alguien bastante atractivo, bastante que te va a llamar la atención desde un primer momento.
Bueno, ya te está llamando la atención porque le conoces, ya te digo. Puede ser que le hayas conocido a través del trabajo, que sea compañero de trabajo, compañera, tu jefe, tu jefa, a lo mejor que a través del trabajo pues, que alguien te lo haya presentado por tema laboral, o que sea tu profesor, profesora, o de tu hijo, tu hija, adáptalo, ¿vale? Es una persona que lo ha pasado bastante mal y tú también, pero esta persona es muy líder, esta persona es alguien muy sensato, sensata, físicamente siento que es bastante atractivo. Puede ser que tenga algún tatuaje, atractivo o atractiva. Siento que físicamente tiene el pelo largo, si es hombre tiene, para algunos tiene un poco de melena, no, a ver, no melena muy larga, pero sí que es verdad que veo el pelo un pelín largo. Y en algunos de los casos incluso rizo, ¿vale? Con el pelo ondulado. Llevan tatuajes o algún tatuaje, a lo mejor solo uno o poquitos, y es una persona que lo ha pasado mal y ha sufrido bastante en el tema amoroso. Siento que ha tenido ahí como parejas tóxicas, o tú, o ambos, ambas, pero esta persona sí que va a luchar por ti, por tener una relación estable, sana y equilibrada. Los ojos les tiene, para algunos les tiene azules y para otros como marrones verdosos, ¿vale? Bueno, es como que esta persona se ha hecho ilusiones también con otras y al final esto no ha cuajado o no ha ido todo lo bien que le gustaría a él o a ella. A ti también te pasa lo mismo. Yo veo aquí como un resurgir del amor, algo muy bonito que vais a afianzar, un vínculo muy sólido, muy estable. Ya te digo, los rasgos físicos, si no te encaja, no te preocupes. Yo veo conversaciones, veo mensajes, veo que esto avanza poco a poco, veo que verdaderamente esta persona va a dejar sus miedos atrás y tú también, y al final esto va a avanzar. Veo muchos mensajes, veo que esto va poco a poco, pero va más, a más, a más, y siento que ya le estás empezando, o sea, ya le conoces o la conoces y esto va a ir a más, ¿no? Vais a tener más afinidad, vais a hablar más, poco a poco. Siento que para muchos ahí hay un tonteo, ¿vale? Y se va a dar, pero ya puede ser que le estéis conociendo más a fondo, ¿no? Pero sí que es verdad que no ha pasado nada entre vosotros de momento, o vosotras. Opción número 3, Bruja Rosa, ¿cómo y cuándo te llega ese nuevo amor? ¿Cómo y cuándo llegará ese nuevo amor? Opción número 3, Bruja Rosa. De esta persona vas a recibir todo. Siento que vas a estar súper a gusto y súper bien. Has tenido ahí parejas que no han sido para ti y que no, o sea, no, al final si se ha concretado algo se ha roto porque no es la persona adecuada, pero te dicen que no te rindas, ¿vale? Que no pierdas la esperanza. Y esta persona tampoco se va a rendir contigo. Vais a concretar esos pilares, vais a solidificar unos pilares muy fuertes, afianzar una relación bastante sólida en el amor, en la amistad, en la confianza, en el respeto. Siento que es una relación muy buena. Te dicen que respires, que sueltes, que no te preocupes, que todo va bien según lo planeado. Esto, yo siento que esta persona llega a ti por destino, que ya le conoces, como te digo, la conoces, y que aquí va a haber una regeneración del amor y que esto se va a dar. Que no te preocupes, que sueltes, que sigas adelante porque todo va bien. Yo veo mensajes, conversaciones. Esta persona, de verdad que, ¿ves? Aires de cambio. Viene para darte esos aires de cambio en el amor. Esto va a ser diferente, no va a ser lo mismo que otras veces, tanto para él o ella como para ti. Y yo veo esos aires de cambio. Veo conversaciones, veo mensajes, veo que esta persona se va a molestar en priorizarte, en buscarte, va a tener como muchos buenos detalles hacia ti y tú hacia él o hacia ella. Va a ser algo muy recíproco y va a ser algo que va a estar muy compensado, ¿no? Lo que tú hagas por él o por ella y lo que esta persona haga por ti. Pero no solamente estoy hablando de cosas muy grandes, ¿no? Pero, o sea, no, estoy hablando de, bueno, pues detalles que él tenga o ella tenga, preocuparse por ti, decirte has llegado bien, necesitas algo, estoy aquí, puedes hablar conmigo para lo que quieras. Todo eso son detalles, pero que al final construyen relaciones sólidas y verdaderas y sanas, ¿no? Opción número 3, Bruja Rosa, ¿cómo y cuándo te llega ese nuevo amor? Conversación a corazón abierto, hable sinceramente de sus sentimientos con su pareja. Vais a tener muchas conversaciones, vais a hablar mucho desde la sinceridad, desde el respeto, que esto es fundamental en una relación, hablar mucho, tener comunicación. Yo siento que ahora en muchas relaciones de pareja no se habla,
No se habla, cada uno va por su lado. Ahora con el móvil, con el celular, como decís, nosotros decimos aquí en España móvil, pero sé que en algunos sitios decís celular. La gente, las personas no se preocupan, no se molestan en tener esas conversaciones, en hablar, en solucionar a lo mejor malentendidos. Con esta persona lo vas a hacer. Siento que va a haber mucha atracción con esta picardía. Deje que el espíritu travieso e infantil que lleva dentro se manifieste para encontrar el amor. Vas a sentirte como un niño, una niña pequeña, un adolescente con ese nuevo amor, ¿no? Esa atracción. Mira, trae el amor romántico cuando vive el instante presente con plenitud. Seguro que es ella, él. La pareja que está buscando es alguien que ya conoce. Lo que te estoy diciendo, ya le conoces en esta opción. Si quieres a alguien nuevo, selecciona otra opción que no conozcas porque, bueno, aquí es alguien que ya conoces, es lo que te estoy diciendo. Si quieres a alguien nuevo que no conoces de nada, nuevo amor. Alguien acaba de despertar el romanticismo que lleva dentro. Es un nuevo amor porque no ha ocurrido nada con él o con ella. No ha pasado nada entre vosotros, pero ya le conoces. ¿Ves? Es alguien que ya está en tu vida. Confianza. Esta situación necesita que tengas fe. Confía en que esto se va a dar. No te desanimes, sigue adelante, no te rindas. Porque a veces las dudas fastidian ciertas conexiones, ¿no? O los miedos, los celos, la desconfianza. Em, hacen que ciertas relaciones se quiebren o que no vayan hacia adelante por eso. Entonces se dicen, no te desanimes. ¿Cómo y cuándo te llega ese nuevo amor para ti? Se me ha caído volando alma llama gemela. Es que esta persona es la adecuada, la correcta para ti. Todo entra en acción ahora, ya estáis empezando a conoceros, ya habéis hablado, ya esto se está moviendo, así que yo te diría que ya, es lo que te he dicho antes. Tus dudas, temores no son fundados, no tengas miedo, sigue adelante, confía, toma de conciencia de tu alma gemela, es que esta persona, aquí hay una conexión brutal con él o con ella. Puede haber en algunos de los casos diferencia de edad, que os llevéis ahí, bueno, pues unos años, tampoco veo mucha diferencia, pues a lo mejor 5 años, algo así veo, no mucho, ¿eh? Igual 5 años, algo más, 6. No veo mucha diferencia tampoco excesiva, pero bueno, puede ser que para algunos sí que os llevéis más edad, ¿no? Me marca mucho como 5 años, ¿vale? No sé, es lo que me está llegando, 5, pero adáptalo porque sois muchas personas. A lo mejor en algunos pues es menos diferencia de edad, igual os lleváis un año, para otros más. No, que esto no te condicione, ¿vale? Porque sois varios. Opción número 3, bruja rosa. ¿Cómo y cuándo te viene ese nuevo amor para ti? ¿Cómo y cuándo te llega ese nuevo amor para ti? Aquí va a haber mucha atracción con esta serpiente, va a haber mucha atracción. Esta persona te va a embaucar, pero en el buen sentido de la palabra, y tú a él o a ella, ¿eh? Veo conversaciones, veo algo estable, veo que esta persona va a molestarse en crear una relación sana y estable para ti y tú para él o para ella. Esto es un amor verdadero, esto es un amor muy bonito. Yo veo conversaciones, como te digo, veo que siento que se os van a pasar las horas o el tiempo hablando porque vas a sentirte súper cómoda, cómodo con él o con ella, ¿vale? Me dicen eso. Fíjate, ¿vale? A ver si no me refleja porque tengo aquí la luz y me refleja al ser cartas con brillo. Es que tengo aquí la luz para que me... Bueno, me hablan de eso, ¿no? De materializar algo sólido, estable y que vais a conversar mucho, a hablar mucho de vuestros miedos, de las pérdidas que habéis tenido en el pasado, de las relaciones que no han ido bien. Veo ahí como que vais a hablar mucho de lo que os preocupa también. Confía, confía, esta persona viene para ti, por destino, te va a traer la esperanza en el amor. Es un deseo hecho realidad, me dicen. Opción número 3, bruja rosa, ¿cómo y cuándo te llegará ese amor? Límites. El amor puede desafiar tus límites, protégelos. Tienes que marcar límites también porque siento que es que en algunos de los casos no has marcado límites y por eso has encontrado a personas tóxicas o que no te han valorado. Confíe en el corazón, ¿no? Confía, confía, guarda tu corazón. No todo el mundo merece tu confianza. Hay que saber seleccionar quién sí, quién no. Colocación, evita conformarte con menos de lo que mereces en el amor. Siempre os lo digo, no te conformes con menos, te mereces todo lo mejor, no te conformes con menos. Regalo, el mayor don del amor es la capacidad de comprenderse de verdad. Os vais a comprender muy bien,
mutuamente os vais a entender muchísimo y ese es el mayor regalo. Alguien que te entienda, alguien que se ponga siempre en tu lugar, alguien que te respete, que te cuide, que te mime. Ese es el amor verdadero. Que te acompañe en tus momentos malos, en tus momentos buenos, que te ayude, que saque la mejor versión de ti. Vamos a ver cuándo te llega el amor. Voy a sacar una carta de tiempo, pero yo te diría que ya está ahí para ti. Opción número 3, bruja rosa, ¿cuándo te llega ese amor? ¿Cuándo te llega ese amor? Opción número 3, bruja rosa. La próxima luna llena, fíjate, acabamos de tener ahora luna llena en este fin de semana, fue luna llena el 7 de noviembre, iba a decir, cómo estoy, de septiembre. La próxima luna llena puede ser que ya aquí las cosas ya se hayan solidificado más, ¿no? Otoño, te digo que es que viene ahí para ti ya. Otoño lo tenemos aquí a la vuelta de la esquina. Si me estás viendo desde el otro hemisferio que empieza la primavera, me da igual. Me hablan de ahora, de septiembre, ¿vale? Septiembre, la próxima luna llena, pues será en octubre, aquí en España. O sea, aquí en España y allí. O sea, la próxima luna llena será en octubre. Con lo cual, es que yo estaba pensando en el otoño-primavera, ¿no? Que allí os llega la primavera. Pero me hablan de otoño de aquí, de España. O sea, que es ya. O sea, ya va a empezar a haber comunicación, mensajes, llamadas, esto va a ir a más, es alguien que ya conoces. O sea que el otoño empieza en el 22 de septiembre, si no me equivoco, una cosa así, 21 de septiembre ahora. A partir de ahí y luego con la próxima luna llena, esto se va a dar, ¿vale? Si me estás viendo desde el otro hemisferio que empieza la primavera, me da igual. Es ahora, me están hablando de ahora porque estoy sintiendo la energía de este otoño. Claro, yo vibro en las estaciones de ahora, ¿no? Que me tocan a mí. Me es complicado ponerme ahora en primavera, pero bueno, siento que va a ser ahora, ya, para allá. Voy a sacarte por último un consejo para ti. Opción número 3, bruja rosa, un consejo para ti. Opción número 3, bruja rosa, un consejo para ti. Bruja, la justicia se acerca, ¿ves? La justicia se acerca, trata, espejo, trata tu cuerpo como el palacio que es, cuídate, quiérete mucho y trata tu cuerpo como el palacio que es. Y bruja, la justicia se acerca, viene esa justicia para ti, justicia divina. Vas a cosechar todo lo que has sembrado en el pasado y siento que vienen esos deseos para ti que se van a hacer realidad. Quiérete mucho también y pon límites con aquellas personas que te tratan mal, ¿vale? Es lo que me están diciendo. Opción número 3, bruja rosa, pues hasta aquí tu lectura. Espero que te haya ayudado, que te haya resonado. Recuerda que son interactivos generales. Si no concuerda con tu situación, escoge otra opción. Como te digo, si quieres a alguien nuevo que no conoces, escoge también otra opción, porque esta opción es de alguien que ya conoces. Y tienes que adaptar los mensajes, son muchas personas, pero si no resuena nada, escoger otra opción. Dame un me gusta si te ha gustado, si te ha ayudado esta lectura, coméntame, me ayuda a tener más visibilidad en YouTube, a seguir adelante, me anima, porque a veces es complicado y difícil y hay que tener mucha constancia y mucha perseverancia. Parece una tontería, pero no lo es. Te invito también a que te unas a mi aquelarre. Bueno, he creado esta comunidad para tener como más beneficios, más contenido, crear más contenido. Tienes acceso si te unes a dos interactivos de una media hora, exclusivo para miembros, y también acceso anticipado a los interactivos del canal los lunes y los jueves. ¿Vale? Así que si te apetece, únete. Tienes por ahí el botón de unirte y bueno, sería un precio bastante asequible al mes. Puedes cancelar cuando quieras, incluso si pagas un mes y no te convence o no te gusta, pues bueno, espero que no, espero que estés muy cómoda o cómodo aquí, ¿vale? En esta comunidad. Te mando un abrazo enorme, te deseo lo mejor, muchísimas gracias por tu apoyo, por tu cariño, por estar ahí y nos vemos en próximos interactivos. Que vaya muy, muy bien. Hasta pronto.